Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Adrián Sáenz, soy estudiante de la Unidad Educativa Particular Tía Blanquita, una educación con valores, una educación con futuro. Actualmente estoy cursando el tercer año de bachillerato y el día de hoy vengo a hablarles un poco acerca de la situación que está pasando a nivel mundial y en nuestro territorio nacional. Son días difíciles en los cuales ha traído muchas consecuencias en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito de la salud. Hay millones de muertos alrededor de todo el mundo y miles de muertos en nuestro país a causa de una pandemia que ha frenado el mundo entero y a cada una de las personas. Así que el día de hoy te quiero hacer una invitación a ti que me estás viendo, a que podamos poner un granito de arena para tratar de ayudar a cada una de las personas que lo necesitan, para de esa manera salir adelante como una familia unida entre todos los habitantes que nos encontramos en este mundo. Así que te invito a que seas más solidario, a que ayudes a las personas que lo necesitan, para que juntos podamos salir adelante y podamos superar esta pandemia que nos va a dejar muchas enseñanzas a futuro y que de seguro nos ayudará a ser más unidos, a ser más agradecidos y a ser mejores personas. El día de hoy quiero brindarte un poco más de conocimientos respecto a la anatomía. Abordaré diversos temas que te ayudarán a entender la misma. Primero quiero partir de un concepto, quiero que entiendas que nuestro cuerpo humano no simplemente es la suma de todas sus partes, sino de una estructura maravillosa en donde sus funciones se interrelacionan. Hablando etimológicamente, la palabra anatomía viene del griego ana, que significa arriba, y tomos, que significa cortar. La unión de ellas da lo que es la palabra diseccionar, o anatomía, pero que se entiende como diseccionar. Entonces, pasándonos a muchos años atrás, se dice que la primera persona que hizo esta práctica de diseccionar fue Aristóteles. Entonces, ahí se dio lo que es el primer estudio anatómico, porque querían entender mejor la función interna y a la vez externa del cuerpo humano. Entonces, partiendo de ello, podemos decir que la anatomía es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, es decir, la forma, topografía, ubicación, la disposición y la relación entre sí de los órganos que la componen. Una vez ya hablado acerca de lo que es la anatomía, vamos a proceder al siguiente punto, que es la importancia de la anatomía. Para poder entender esto, hay que saber que el ser humano, desde el principio, siempre ha buscado la forma de entender más acerca de su propio cuerpo y saber cómo funciona tanto externamente como internamente. Entonces, gracias a todo ello, a lo largo de todos estos años de evolución, la anatomía ha cobrado una importancia vital para lo que es descubrir soluciones a diferentes enfermedades. También ha ayudado a conocer mejor la capacidad física de cada persona, porque recuerda que cada persona es muy diferente y tiene por ende su estructura diferente, pero a través de lo que es el estudio de la anatomía nos ha permitido entender cómo funciona cada cuerpo de cada persona. Nos ha permitido también solucionar todo tipo de problemas a nivel físico, porque como ya entendemos la estructura, nos permite hacer aquello. Y por último, ha permitido a los científicos estudiar de manera adecuada y por ende tener avances en la medicina, que son cruciales para que con ello podamos prevenir, como decía al inicio, enfermedades, etc. Bueno, como siguiente punto tenemos lo que son los tipos de anatomía. La primera, la descriptiva, como su palabra mismo lo dice, estudia lo que es la estructura, la morfología de un ser vivo a través del estudio de sus órganos, aparatos y sistemas de manera independiente, por eso es descriptiva. Se va encargando de escribir cada una de lo que es, como he mencionado, sus órganos, sus aparatos, etc. El otro tipo de anatomía es la de superficie. Este tipo de anatomía estudia las características externas o de superficie del cuerpo. Permite lo que es la inspección visual y evaluación funcional, que tiene lugar durante lo que es la exploración física de cualquier tipo de paciente, como por ejemplo cuando te vas a un doctor. A través de la anatomía de superficie te hacen una inspección y según eso te pueden ver cómo te encuentras, digamos, físicamente o externamente. Como siguiente punto tenemos lo que es también la anatomía topográfica, o también llamada anatomía segmentaria. Esta divide o estratifica el cuerpo humano en segmentos o regiones. El otro tipo de anatomía es la de desarrollo, en la cual estudia desde la evolución hasta el nacimiento y es también conocida como también de embriología.
Y por último tenemos lo que es la anatomía microscópica, en la cual nos permite estudiar y analizar todo lo que es relacionado con las células y sus estructuras. Por otro lado tenemos como siguiente tema lo que es la posición anatómica. La posición anatómica es una posición de referencia que da sentido a los términos direccionales utilizados para describir las partes y regiones del cuerpo, las discusiones sobre el cuerpo, la forma en que se mueve, su postura o relación entre una área y otra. Aquí podemos encontrar la posición anatómica estándar, en donde la persona debe estar de pie, con la cabeza y el cuello erectos, los brazos a ambos lados del cuerpo, extendidos hacia el piso, y con las palmas de las manos vueltas hacia el frente, la mirada hacia el frente o hacia el horizonte, las piernas tienen que estar extendidas, ligeramente separadas, y lo que es la punta de los pies también ligeramente un poquito abiertas, y eso sería lo que es la posición anatómica estándar. Entonces, la posición anatómica nos permite o nos posibilita la descripción de los tejidos, los órganos y los sistemas del cuerpo humano. Más adelante voy a abordar el tema de las posiciones anatómicas más conocidas. Entonces se podría decir que cada posición anatómica va a tener un diferente uso, ya sea quirúrgico o como por ejemplo hay la posición de bipedestación, sedestación, que las usamos por ejemplo diariamente cuando realizamos una u otra actividad. Más adelante les voy a estar detallando cada uno de estos tipos de posición anatómica más comunes. Empezaremos con la posición anatómica de bipedestación. ¿Qué significa? ¿De qué trata la bipedestación? Es la capacidad de mantenerse erguido sobre las extremidades inferiores. Tenemos también lo que es la sedestación, que es una de las posiciones anatómicas básicas de la postura corporal, caracterizada por poseer la zona posterior de los muslos, los glúteos y la espalda, la que soporta el peso del tronco. Es por ejemplo cuando una persona está sentada, está aplicando lo que es la sedestación. Otra posición que tenemos la de cúbito lateral, ya sea derecho o izquierdo, en el cual la persona está apoyada sobre un costado y en donde sus extremidades inferiores están extendidas y apoyadas. Tenemos también lo que es la de cúbito dorsal o de cúbito supino, que es una posición anatómica del cuerpo humano que se caracteriza porque su posición está porque está acostado boca arriba, generalmente en un plano paralelo al suelo, con el cuello en posición neutra. Tenemos también la de cúbito ventral o de cúbito prono, se podría decir que es lo opuesto a la dorsal, porque en este caso el paciente o la persona está boca abajo, la cabeza está hacia un lado, el cuello, como les decía, en posición neutra, los miembros superiores están extendidos, pegados al tronco y con las palmas de las manos hacia arriba. Siguiente punto tenemos lo que son los planos anatómicos. El concepto de plano anatómico es que son líneas imaginarias que delimitan, no dividen el cuerpo, en donde se consideran tres ejes principales, el cual es el eje vertical, el eje transversal y el eje anteroposterior. Podemos encontrar diferentes planos. ¿Y cuáles son los planos más conocidos? Encontramos lo que es el plano medio o sagital, el cual es un plano imaginario en posición vertical que atraviesa el cuerpo en sentido longitudinal con dirección antero-posterior y lo delimita en dos mitades, derecha e izquierda. Tenemos el plano parasagital o paramedial, que son los planos verticales que atraviesan el cuerpo de forma paralela al plano medio, originando dos divisiones, medial y lateral. Tenemos lo que es el plano coronal o frontal, es el plano vertical que atraviesa el cuerpo de una forma perpendicular al plano medio. Lo delimita en dos porciones, la porción frontal o anterior y una porción posterior o dorsal. También encontramos lo que es el plano horizontal o transversal, que es el plano que atraviesa el cuerpo de forma perpendicular al plano medio y coronal. Divide el cuerpo en dos partes, una parte superior o craneal, y otra parte inferior o caudal. Bueno, como siguiente tema, siguiente punto, tenemos lo que son los términos anatómicos de referencia. Como su palabra mismo lo dice, nos ayuda a tener una referencia ya sea para una mayor eficacia a la hora de realizar estudios o exámenes, etc. Podemos encontrar el término lo que es lateral y medial, en donde se aleja o se acerca del plano medio sagital. Por ejemplo, el corazón es medial a lo que es a los pulmones.
También encontramos lo que es el superior e inferior. Está ubicado sobre o debajo de alguna estructura. Por ejemplo, los hombros son superiores a la cadera. También encontramos lo que es el posterior o dorsal, también llamado ventral o anterior. Se podría decir que está hacia adelante o hacia atrás respectivamente. Un ejemplo muy claro es la columna vertebral, que es posterior a los músculos abdominales. El otro es proximal, que quiere decir que está cerca de la raíz, y distal, que quiere decir que está lejos de la raíz o de la extremidad. En este caso, un ejemplo claro sería el brazo, que se considera proximal en comparación con el antebrazo. Tenemos lo que es, como siguiente punto, tenemos el externo y el interno, que quiere decir que está más alejado o más cercano al centro de un órgano. Por ejemplo, tenemos el corazón, representa una capa interna, y el endocardio una capa externa. También tenemos lo que es superficial y profundo, que quiere decir que está más cerca o más lejos de la superficie. Un ejemplo claro es que los riñones son profundos a los intestinos. Y por último tenemos el magno y el parvo, es decir, pequeño o grande. Otro punto importante también son los términos de movimiento. Aquí podemos encontrar diferentes términos, como por ejemplo la flexión, es decir, doblar una articulación o reducir su ángulo. También tenemos la extensión, que es aumentar el ángulo de la articulación, es decir, es contraria a lo que es la flexión. La abducción, que es un movimiento que se aleja del plano medio, y la aducción, que se acerca al plano medio. La rotación, que es un movimiento del cuerpo en el eje mayor. La circunducción, que es la unión de la aducción, abducción, flexión y circunducción. Y las dos últimas que tenemos, que son pronación, que es donde están las palmas hacia adentro, y la supinación, donde las palmas se encuentran hacia afuera. Como siguiente punto tenemos lo que son las cavidades corporales. ¿Qué quiere decir o qué significa las cavidades corporales? Son espacios que contienen, protegen, separan y sostienen a los órganos y están separados por diversas estructuras conformadas como huesos, músculos y cartílagos. Existen diferentes tipos de cavidades, como son la cavidad dorsal, que se extiende hacia la parte posterior del cuerpo. Esta a su vez se localiza en el interior de la caja craneal ósea, en la cavidad más superior, es medial y se continúa con el canal vertebral. Esta cavidad dorsal se subdivide en cavidad craneal, en la cual contiene el cráneo y encierra y protege al encéfalo y sus estructuras nerviosas, y a la vez también se subdivide en cavidad espinal o raquídea, donde incluye la médula espinal. Tenemos también lo que es la cavidad torácica. Esta cavidad está protegida por la caja torácica, es decir, está localizada dentro del tórax, es inferior a la cavidad craneal y lateral. Esta está formada a su vez por tres cavidades. La primera, la cavidad pulmonar derecha, la cavidad pulmonar izquierda y la cavidad cardíaca o mediastina. Tercera cavidad tenemos la cavidad abdominopélvica. En esta cavidad se subdivide en dos, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. En la cavidad abdominal contiene lo que es el hígado, la vesícula biliar, el estómago, el páncreas, el intestino, el vaso y los riñones y los uréteres. En la cavidad pélvica lo que se incluye la vejiga urinaria, los órganos de la reproducción en varones, como por ejemplo la próstata, vesículas simiales y parte del vaso deferens. En mujeres podemos encontrar el útero o los conductos uterinos y ovarios. Como último tema, para ya finalizar esta extensa gama de conocimientos acerca de lo que es la anatomía, sus partes, sus tipos, los planos anatómicos, la posición anatómica, etc., vamos a culminar con lo que son las regiones del abdomen. Esta se divide en 9 cuadrantes, en donde encontramos el hipocondrio derecho, en donde podemos encontrar diferentes órganos como lo que es el riñón derecho, el hígado y la vesícula biliar. También tenemos el flanco derecho, en donde contiene la parte del riñón derecho, el colon ascendente y el intestino delgado. También encontramos la fosa ilíaca derecha, en donde podemos encontrar el apéndice cecal, el ciego y los anexos femeninos como la trompa y el ovario. También encontramos lo que es el epigastrio, en donde contiene los órganos de la cabeza del páncreas, aorta torácica, óvulo izquierdo del hígado y el estómago.
Tenemos también el mesogastrio, que es una de las regiones también del abdomen, en donde encontramos el colon transverso, la vena cava inferior, el epiplón, el intestino delgado. También tenemos lo que es el hipogastrio, donde encontramos la vejiga y el útero. En cuanto a las partes izquierdas, tenemos el hipocondrio izquierdo, donde encontramos la cola del vaso, la cola del páncreas y las asas delgadas. También tenemos el flanco izquierdo, donde podemos encontrar el colon descendente, las asas intestinales, la parte del riñón derecho izquierdo. Perdón, la parte del riñón izquierdo. Podemos encontrar el flanco izquierdo, en donde encontramos el colon descendente, las asas intestinales y la parte del riñón izquierdo. Y por último tenemos lo que es la fosa ilíaca izquierda, en donde encontramos el colon sigmoides y el ovario izquierdo. Estas han sido las 9 regiones del abdomen, en donde podemos encontrar o nos ayuda a facilitar lo que es la ubicación de los diferentes órganos divididos en 4 cuadrantes o en 9 regiones del abdomen. Bueno, una vez visto ya de manera profunda, de manera extensa, cada uno de los temas que hemos tratado, he realizado lo que es un esquema que les ayudará a entender de mejor manera cada uno de los temas para que mejore así lo que es su comprensión en cuanto a lo que engloba la anatomía. Como primer punto tenemos lo que decíamos la anatomía, que significaba separar o cortar, o también se conocía como diseccionar. Tenemos la importancia, que he destacado 2 características importantes, que son la solución de enfermedades y para los estudios e investigaciones, que con ello hemos logrado desarrollar avances científicos en cuanto a la salud, en cuanto a la medicina. En cuanto a los tipos, encontramos la descriptiva, que como su palabra misma lo dice, ayuda a la descripción, la de superficie, que es algo ya más externa, la topográfica, que estratifica en segmentos o regiones, la de desarrollo, que se encarga de lo que es desde la evolución hasta el nacimiento, y por último tenemos la microscópica, que estudia lo que es todo lo relacionado con las células y sus estructuras. Tenemos también lo que son las posiciones anatómicas, como primera tenemos la general, la segunda la de pedestación, sedestación, decúbito lateral derecho o izquierdo y decúbito ventral o dorsal. Tenemos también lo que son los términos de referencia, cuales son medial, distal, superior, inferior, ventral o dorsal, interno o ya externo, superficie o profundo, magno y parvo. Tenemos también lo que son las cavidades corporales, que las dividimos en 3. Las dorsales, las abdominopélvicas y la torácica. Para ya finalizar, culminaremos con lo que son las 9 regiones del abdomen. Empezaremos con el hipocondrio derecho, de ahí seguimos con el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, tenemos lo que es el flanco derecho, el mesogastrio y el flanco izquierdo. Continuamos con la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. Todas estas regiones del abdomen nos permiten una mejor facilidad a la hora de encontrar diversos órganos que se encuentran en nuestro cuerpo humano. Para ya finalizar, espero les haya gustado esta pequeña presentación que he dado acerca de lo que es la anatomía y diferentes temas que abordan. Tratado de la forma más detallada, dar una explicación de cada una de ellas y espero haya sido de su agrado. Y recuerden que el comprender cómo funciona nuestro cuerpo, tanto externamente como internamente, es algo que todos deberíamos saber, ya sea conocimientos generales que nos pueden ayudar a salirnos de la ignorancia y a la vez nos pueden ayudar también a salvar vidas.